Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco, todavía con un montón de misterios. 900-137-137 en nuestro teléfono. Mira lo que dice Miguel Pedrero. Seguimos a los dos Migueles desde Taranaki, en Nueva Zelanda. Caramba. Estupendo programa, Ani y Mandy. Y nos preguntan también, entrando ya enseguida en el tema, en la carretera entre Bujaraloz y mi pueblo, que se llama Sastago, vi un ser entre 2,70 y 3 metros de altura, algo impresionante. Yo conducía muy despacio y venía frente a mí. Me quedé bloqueado. Si os interesa, me lo decís y os cuento más. ¿Nos interesa, claro? Claro que nos interesa. Vale, para terminar con esa gente sombra, tenemos todavía el testimonio de alguien más, ¿verdad? Sí, en este caso fueron 8 las personas que se encontraron con la Santa Compañía en una fecha muy reciente. Estamos hablando de finales de julio del año 2017. Como digo, eran 8 personas, se encontraban en un pueblo abandonado de Huelva, se llama Membrillo Bajo. Es un pueblo abandonado que fue arrasado durante la Guerra Civil y estaban allí. Ellos eran y son aficionados a la radiestesia y estaban allí haciendo prácticas con el péndulo tranquilamente. En un momento determinado, todos ellos sienten un olor muy fuerte a velas o velones muy cerca de ellos. Miran a su alrededor buscando la causa de ese olor tan fuerte, tan potente, y no lo encuentran. Acto seguido, uno de los presentes divisa, aproximadamente a unos 30 metros de distancia, a dos figuras muy altas, negras y estáticas, a las que no se le distinguía el rostro. Da la voz de alarma. Todos, las 8 personas observan esos seres durante algún tiempo, durante algunos minutos, y en un momento determinado, esas figuras comienzan a avanzar hacia ellos. Escuchamos parte de ese testimonio. Yo veo que empiezan a andar y ahora hay unas calles transversales y tal como van llegando a las calles transversales, veo salir más personas y se van poniendo en fila. Y así serían por lo menos, yo veía 6 y 6 en cada fila, ¿vale? Pero es que tal como yo estoy pensando para mí, están saliendo por las calles de los lados, se están poniendo en fila, saltan. Oye, que están saliendo más por las calles de al lado, se están poniendo en fila. ¿Eso qué es? Ya empiezan a entrar en el nerviosismo, ¿no? De algo que no saben lo que es, porque nunca lo han visto y algo desconocido, ¿no? Esta es la parte del testimonio, hay un poquito más todavía, ¿no? Sí, tú imagínate la situación, 2 seres altos, ensotanados, oscuros, a los que no se les distingue el rostro, avanzan hacia ellos y de pronto, por las calles laterales, otros cuantos más, se van materializando de la nada, así es como me lo describía José Manuel Díaz. Materializándose de la nada aparecen otros seres, exactamente las mismas características, y se colocan en fila, 2 filas paralelas de bastantes seres, individuos, personas, entidades, como lo queramos llamar, que avanzan hacia ellos. ¿Y qué hacen los testigos? Pues se quedan donde están. Y aquella procesión espectral llega a acercarse a muy poquitos metros de ellos. Lo escuchamos. Empezaron a andar, se ponían en fila, en ningún momento veíamos ninguna luz ni nada, como dicen muchos que llevan velas en las manos, ninguna luminaria, se veían las sombras salir, nos abrimos como si algo fuera a pasar por allí, estarían a unos 10 metros como mucho, ¿no? Y de repente se difuminó todo, desapareció, como si andando te metieras por otra puerta y desapareces. Nos quedamos todos mirándonos las caras y pensando, lo que hemos visto es verdad, mentira, es sugestión de la mente, pero es que no estábamos buscando nada parecido, vamos. Termino el testimonio y te pregunto conclusiones de toda esta serie de fenómenos. A unos 10 metros de ellos y de pronto se desmaterializan. Además, fíjate cómo describe esta desaparición. Es como si se abriera una especie de puerta invisible, por allí entraran y desaparecieran, ¿no? Es una de las características de este fenómeno. Esos seres, esas entidades tienen la capacidad de materializarse y desmaterializarse. Y claro, la siguiente pregunta es, hombre, si los habéis tenido tan cerca, ¿cómo me podrías describir o cómo nos podrías describir a esos seres? No le veo cara ni nada, el cuerpo, le veo los brazos,
como una especie de túnica, vamos, no se ven las piernas como si tuvieran, no pantalones, como si tuvieran una especie de túnica, como los nazarenos, ¿vale? Así, no tienen capucha, yo no le veo en ningún momento con nada, se veo la cabeza, lo que es la cabeza, ¿vale? Pero ningún rostro. Momento, Miguel, de sacar conclusiones. Primero, lo que te decía, la comunidad científica manifiesta que la gente sombra es fruto de la imaginación hiperactiva. Dices que cuando es múltiple o lo ven varios testigos, pero ¿cómo protegernos de la gente sombra y qué son, de dónde vienen? Bueno, lo de cómo protegernos es muy curioso, ¿no? Según la tradición... Rezando. No, ajos. No, que va. Hay varias formas de evitar, sobre todo en los casos de encuentros o avistamientos de la Santa Compañía, porque sabes que la Santa Compañía puede ser muy peligrosa para los testigos que están observando el fenómeno. Uh-huh. Porque si se llega a acercar a ellos o incluso tocarles, esas personas... Eres el próximo. Eres el próximo que irá en esa comitiva. Es decir, que vas a morir, vas a fallecer en pocos días y formarás parte de esa comitiva espectral. ¿Qué es lo que dice la tradición? Una forma de protegerse es muy despacio, no mirar al fenómeno, irse por otro lado, pero siempre muy, muy, muy despacio, sin girar la cabeza. Esa es una de las maneras. Otra, realizar un círculo en el suelo. Este parece que es el más efectivo, es como una especie de círculo de protección y, según reza la tradición, como digo, ninguno de los miembros de esa comitiva espectral podrá rodear ese círculo, un círculo que puedes hacer con la mano, en la tierra, con un palo. Otro método de protección, sobre todo cuando la Santa Compañía ya está muy cerca de ti y no tienes forma de librarte de ellas, pues consiste en tirarse al suelo, boca abajo, y no levantar la cabeza, por mucha curiosidad que uno tenga, no debe levantar la cabeza y mirar a esos seres. Y Miguel Pedrero, yo mismo, voy a ofrecer otro método de protección que creo que es mucho más efectivo. ¿Cuál? Echar a correr. Vale, conclusión, ¿de dónde vienen? Quizás sean, como planteabas al principio, ¿no? Como que pasaran una puerta desde otra dimensión y llegaran aquí y también se sorprendieran de vernos. Mira la gente que hay aquí, ¿no? Es muy curioso, te lo decía al principio del programa. Yo he tenido la oportunidad de recabar muchísimos testimonios de personas que se han encontrado con entidades espectrales, con la Santa Compañía, que es de lo que estamos hablando esta noche, con seres humanoides, con ovnis, con objetos voladores no identificados y con sus tripulantes. Y en todos esos casos hay una serie de comunes denominadores. Es más, a mí me lleva a pensar que todos estos fenómenos tienen el mismo origen. Lo único que toman diferentes caretas para mostrarse ante nosotros. No serían muy diferentes al fenómeno ovni. Yo lo he dicho en algunas ocasiones. Cualquier sociólogo o psicólogo que se acerque al fenómeno ovni y trate de averiguar su origen, su génesis, llegará a la conclusión de que es puramente un mito, porque se sabe de dónde parte de unos cómics de los años 30 en Estados Unidos que se representaban platillos volantes, eso acaba trasladándose a la cultura popular y al final al fenómeno ovni, ¿no? Sin embargo, el fenómeno ovni es un mito, porque en realidad es un mito que se sabe, igual que la Santa Compañía, se sabe de dónde se origina y cómo va mutando, hasta ser lo que es hoy en día. Pero es un mito que se presenta ante los testigos, que aparece en los radares, que persigue aviones, que provoca aterrizajes de emergencia. Pasa exactamente con la Santa Compañía, lo mismo, es un mito, pero que sin embargo se muestra ante los testigos. Y en todos esos casos hay una serie de comunes denominadores. Por ejemplo, ese silencio, una serie de anomalías espaciotemporales, la materialización y desmaterialización del fenómeno. Es igual que sean ovnis o encapuchados miembros de la Santa Compañía, es exactamente lo mismo. Y sobre todo eso que te decía antes, la campana de aislamiento y esa sensación de que cuando desaparece el fenómeno vuelve la realidad, vuelve el sonido ambiente, vuelve la sensación térmica, todo vuelve a la normalidad. Yo me pregunto, a ver si detrás de toda esta clase de fenómenos existe una misma clase de inteligencia que, dependiendo de las creencias o de la psicología profunda del testigo, se presenta ante él de una u otra forma. Curioso. Nos vamos. José Rolando, espero que hayas disfrutado nuestro programa. Gracias por venir a contarnos la experiencia. Si la gente quiere conectar contigo, ¿dónde puede? ¿Tienes Face? Sí, tengo Face. Acércate un poquito al micrófono para que te escuche, sí. ¿Tienes Face? Sí, tengo. Dinos. El Face mío es con mi nombre, José Rolando Castillo Vanegas. José Rolando Castillo Vanegas. Vanegas.
que te busquen en Facebook y ahí estás, ¿no? Sí. Hablaremos de ese libro, Los supervivientes, historia de un guerrillero nicaragüense en Bulgaria. ¿Te ha gustado estar en el programa? Claro que sí. Sí. Te espero para la próxima. Miguel Pedrero, muchas gracias. ¿Forma de contacto contigo? Muy sencillo, a través de mi correo electrónico miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, o en Facebook Miguel Pedrero Gómez. Lo que digo siempre, estoy deseoso de recibir casos de este tipo o de otros relacionados con el fenómeno ovni, con el mundo de lo extraño. Me pondré en contacto con esas personas e intentaré, en la medida de mis posibilidades, investigar esos casos. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros de nuevo. A ti, ya sabes que yo me siento como en mi casa. Estás en tu casa. Y me siento parte de este equipo. Estás en tu casa y estás en tu equipo. 3:16, 12:16 en las Islas Canarias. Cambiamos de corado y nos vamos con otro asunto. Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. David Castrillo envía un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco, desde las tierras del vino de Sudáfrica en Stellenbosch hasta el Kruger Park. Y saludamos a nuestro siguiente invitado, Miquel Navarro. Buenas noches, Miquel. Muy buenas noches, encantado, Miguel. ¿Oyente del programa? Oyente, seguidor, y además para mí es un honor estar aquí, porque la Casa de la Radio, maravilloso tour, además el que hemos estado antes haciendo, y además he conocido a un niño con una pelota que parece que está por aquí. ¿Lo has visto? ¿O lo has conocido, por lo menos? He oído hablar de él, sí. Sí, ya es famoso ese niño en ese baño que aparece de repente. Periodista, crítico de cine, trabajas en otras emisoras, vienes de Pamplona. Sí, soy navarro de apellido y nacimiento. Y has venido expresamente al programa para presentar este libro y hablarnos de cosas de cine. Sí, por supuesto. Una pasión, dos pasiones, el cine y el misterio. Vale. Junto a David Cuevas, que vendrá dentro de un momentito, nos vais a hablar también de otro fenómeno que habéis investigado. ¿Llevas tiempo investigando este tipo de cosas? Sí, ¿no? Unos cuantos años. Además, David trae unos audios muy interesantes en una investigación que estuvimos juntos. Y además me ha gustado mucho esta primera hora precisamente con Miguel Pedrero, porque muchos de estos seres, estos ensotanados, también he investigado algo y también está relacionado con el libro, con ese Mothman español. Y me ha alegrado mucho, hilando todo esto con esa llamada que ha habido desde Bujaraloz, en la que precisamente aparecía este personaje, el Seco. ¿El Seco? El Seco le llamaban, sí. Vale, déjame que pongamos una introducción y vamos con ello. Está nuestro invitado, 900-137-137, por si queréis preguntar algo. Cambiamos el escenario, nos vamos al cine. Nuestro siguiente tiempo nos lleva hasta el séptimo arte. Va a ser una nueva incursión para tratar de conocer algunos de los misterios que encierran algunas obras de arte. Un tiempo que dedicaremos a descubrir hechos insólitos, maldiciones, actores olvidados, espías y crímenes. Fantasmas, actrices malogradas y películas extrañas. Analizaremos el Mothman español, el caso de Elisa Lam, el cine nuclear o el origen real de psicosis. Además del anillo maldito de Rodolfo Valentino o el enigma de Leslie Howard. Preparaos, una nueva forma de ver el cine comienza. Así están algunas de las pretensiones que tenemos. Si no nos da tiempo, Miquel, a tratarlas todas, vienes otro día, ¿vale? Encantado. O lo hacemos por teléfono. Saludamos a David Cuevas. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Uno de los primeros temas que queríamos tratar era el Mothman español, que lo llamáis el Seco, pero lo vamos a dejar para el final, ¿os parece? Perfecto. Sí. Vale. Y nos vamos con algunos de los casos que aquí dices. El caso de Elisa Lam. Tremendo. Cuéntame esto. Además tú, todo esto que has escrito en un libro te lo has currado, has estado en los lugares, te lo has pateado, ¿no? Ese es el valor añadido. Lo que a mí me gusta no es hablar de estos misterios en general, de relaciones con el cine, que das un clic igual en internet y aparece por ahí mucha saca información. montones de cosas. Bueno, yo lo que hay aquí, la gran parte del libro, y otras cosas que he aportado otro tipo de datos, pero la mayor parte del libro, son 23 capítulos,
todos muy dinámicos, son 23 historias diferentes y son precisamente historias vívidas que yo he vivido en primera persona, como es precisamente el caso de Elisa Lam. Vale. ¿Quién es esta mujer o qué pasa con Es esta una historia? chica de 21 años que en el año 2013, casualmente además me toca que estoy ahí yo también y puedo un poco investigar este caso en primera persona y doy mi teoría de lo que ocurrió. Es un caso extrañísimo. Vamos a un hotel, se llama el Hotel Cecil, que está en un lugar céntrico de downtown de Los Ángeles, y en este hotel, los clientes de este hotel comienzan a ver que el agua está turbia, que sabe raro, que sabe mal, y no saben muy bien qué es lo que está ocurriendo. Empiezan a investigar y ven que en el depósito, la cisterna de la azotea de este hotel, encuentran el cadáver de una chica, Elisa Lam. No hay pruebas de ello, no saben qué es lo que ha ocurrido, no saben cómo ha podido acabar dentro de una cisterna con la tapa cerrada. Evidentemente alguien la ha tenido que meter ahí. No sabemos muy bien qué es lo que ha ocurrido, el caso es que aparece ahí en ese fondo. ¿Y tú qué pintas ahí? ¿Y qué pintas tú con el cine? ¿Y yo qué pinto ahí? ¿Y qué pinta con el cine? Claro. Bueno, yo de este caso no sabía nada hasta que pocos días después me entero de este caso y yo he estado ahí en Skid Row, en esta zona que es una zona muy, muy difícil, una zona complicada de Los Ángeles, en la que, bueno, pues se vive de una forma tremenda. Bueno, yo ahí acudo a una fiesta clandestina con un director de cine y una productora, una chica productora de cine. Me invitan a esta fiesta clandestina por medio de una especie de correos cerrados, porque con la excusa de ir a esta fiesta, ellos lo que quieren es acceder a un edificio concreto, abandonado, en el que hay unos pasillos muy largos, muy atractivos, para hacer una serie de travelings y diferentes localizaciones para una película que están produciendo. Me dicen que si quiero acompañarse y yo acudo allá. Y al acudir a aquel lugar, voy a aquella fiesta, veo también otras chicas, también jóvenes, muy parecidas a la edad de esta otra chica, acompañadas de personajes un tanto no muy recomendables. Mi teoría es que alguien llevó a esta chica allá. Allá no va nadie, a este barrio Skid Row, solo, mucho menos de noche, una chica de 21 años. Creo que alguien la acompañó. Y sobre todo, la teoría que yo aporto aquí es que hay una especie de copycat, podríamos llamarlo así. Creo que es la imitación de un asesinato de una película muy concreta que se llama Dark Water. Porque la película, con este caso, tiene paralelismos que ponen los pelos de punta. Me decías que ese barrio, además a nuestro compañero le gusta el cine, me parece, ¿verdad? ¿Paco? Paco Bermúdez, nuestro técnico ahora. Ese barrio decías que si hubiera una plaga zombie, invasión zombie, sí. ¿Saldrían de allí? Bueno, ha habido casos muy recientes, a veces que lamentablemente es un barrio que cada vez está peor. Ha habido casos aislados de tuberculosis, incluso todo tipo de enfermedades que han surgido allí. Ahí nos encontramos con personas que viven directamente en la calle, una especie de tiendas de campaña improvisadas, la que no es muy recomendable. Yo recuerdo la anécdota de ir en un viejo Ford y decirme la chica, que muy valiente ya siempre, que me decía, no, dice, ¿tienes miedo? Dice, ventanillas arriba, seguros abajo, ¿no? Me decía. Ella no tiene ningún miedo, ¿no? Es más, entramos en aquel edificio y había unos pandilleros tatuados hasta el cuello y decía, no, aquí no hay nada que ver, aquí no tienes por qué entrar. Y ella empeñada en ir a un piso concreto que no le dejaban entrar. Bueno, finalmente ya fuimos a esta especie de fiesta clandestina en la que nos pusieron un triángulo verde en la mano para poder acceder. Y allí vi, pues ahí creo que fue la primera vez que vi fumar crack, ¿no? Ahí en aquella fiesta, va tremendo. Y claro, en este barrio, en este ambiente, apareció esta chica. Estos paralelismos son dos películas, Dark Water, una en 2002, japonesa, y otra, un remake americano en 2005, muy interesante, en donde también hay una chica oriental, también, que también juguetea con el ascensor, porque hay imágenes de Elisa Lam en un ascensor, y bastante extrañas, por cierto, en la que está en una actitud extraña, como si estuviera siendo perseguida por alguien que en ningún momento se ve, y finalmente accede a una cisterna y que, al igual que en la película, tiene esa misma morfología, esas escalerillas, y aparece dentro. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la película? La película es una entidad la que mata, ¿no? De alguna forma. Ya. No es un ser humano. Es curioso. Y en este caso la realidad copia al cine. Eso parece. Los paralelismos están ahí, incluso en el nombre de una de las protagonistas, sí, como el hotel. Curioso. Saltamos otro capítulo. El anillo maldito de Rodolfo Valentino. Bueno, Rodolfo Valentino da para un libro, para un programa entero, porque es apasionante. Hace poco incluso tuve la suerte de tener muy cerca sus cartas. Hay una señora que conserva sus cartas manuscritas y él escribía en castellano. Es curiosísimo. Con su pintor de cabecera, que era Federico Bertrán Masés, de origen catalán, que nacido en Cuba.
Otra figura también para otro programa apasionante, con unos cuadros preciosos, un tanto oscuros, y en uno de esos cuadros aparece Pola Negri, la amante de Rodolfo Valentino, precisamente con el anillo maldito de Rodolfo Valentino en la mano. Un anillo que arrastra una serie de desgracias continuadas tremendas que las cuento en el libro. Pero el propio Rodolfo, con Rodolfo Valentino murió el cine mudo y comenzó el cine sonoro, y es un personaje apasionante, muy amante del espiritismo, muy amante de estas conexiones oscuras y de acompañarse de personas un tanto... Bueno, se dice que Rodolfo Valentino todavía se sigue apareciendo a día de hoy, y tuve el honor de poder dormir en Palazzo Verde, es una especie de recinto privado que no se puede acceder, que vive gente ahí. ¿En dónde? Palazzo Verde es una especie de recinto de, no sé si recuerdas, Melrose Place, que es una especie de varias casas privadas en las que accedes. Muy era un lugar... ¿Pero en qué parte del mundo? No, en Los Ángeles, perdón. Los Ángeles, sí. En North Highland Avenue, creo que es, 2040, creo es la dirección, muy cerca de la zona esta del cartel de Hollywood, ¿no? Del Hollywood Sign. Y allí se dice, todavía me contaba a mí un jardinero, que se aparece el fantasma de Rodolfo Valentino. Allí hacían esas prácticas, esas prácticas de espiritismo con Natasha Rambova, otra productora y diseñadora increíble, con Alan Asinova, esas prácticas oscuras. Y bueno, pues un personaje sin duda apasionante. Se dice también que cuando él se pone muy malo, murió de una peritonitis aguda en Nueva York, él pide un espejo. En un momento que pide un espejo, él se quiere ver el rostro y quiere ver cómo él actuaría estando de forma moribunda. Dicen que ese rostro, que ese espejo lo sujeta con esa mano, con ese anillo maldito. Cuento en el libro qué ocurre a partir de la muerte de Rodolfo Valentino con ese anillo. ¿Y qué ocurre? Cuéntanos un poquito. Cuento pues que ese anillo va pasando de persona en persona, y la persona que lo porta pues fallece en circunstancias trágicas. Uno de ellos, por ejemplo, en un extraño accidente con una escopeta de caza. Ese otro anillo pasa a otro amigo íntimo de él, que también fallece, lo atropella un vehículo, un camión. Ese anillo luego pasa a otro anticuario, ese otro anticuario ese anillo es robado por un ladrón, ese ladrón con el botín, el anillo también entre el botín, es abatido por la policía y fallece también. Bueno, tremendo lo de la pista de este anillo, incluso también con un joven patinador olímpico que dio vida a Rodolfo Valentino en una película sobre su vida posteriormente, un chico también muy joven, de 20 y pocos años, británico, en el que también se le coloca esas ropas del propio Rodolfo y ese anillo, y al poco tiempo, con una ingesta de un conejo en mal estado, fallece de una infección sanguínea. Todos los misterios señalan hacia una misma dirección. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Miquel Navarro con nosotros esta noche hablando de misterios del cine. El misterio de Natalie Wood, o Wood, no sé cómo se pronuncia. Qué gran actriz. Qué gran actriz, sí. Se sigue apareciendo todavía, dicen, ¿no? Dicen que se aparece en el barco Splendor, por aquella película grandiosa, Esplendor en la hierba. Sí. Aquel barco Splendor, que es donde tuvo aquel fatídico accidente, entre comillas. De algo de esto tendría que decir Christopher Walken, ¿no? Dicen que es la W mal avenida aquella noche, Robert Wagner, Christopher Walken y Natalie Wood en aquel barco. Y una única testigo, una tal Marilyn Wayne, también con W, la W maldita de aquella noche. Bueno, se habla que hubo una fuerte discusión. Dicen que ella tenía una relación sentimental con Christopher Walken, que Robert Wagner, su marido, lo sabía, y que después de una cena y unas cuantas copas hubo una fuerte discusión y hubo algún que otro golpe, y parece que ella cayó al agua. El cuerpo apareció a la mañana, muchas horas de espera, hay mucha confusión. Christopher Walken no quiere hablar del tema, Robert Wagner también se niega a ello, y bueno, el caso es que dicen, que no sabemos si pidiendo justicia o no, todavía dicen que se aparece a día de hoy con un abrigo de plumas rojo y el pelo empapado. ¿En aquella zona? En el barco, en el Splendor. El barco está ahora mismo, creo que está atracado en Hawái y no hay forma de venderlo. Se ha pasado por varios patrones, sí. Qué curioso. Nos preguntan si la maldición cayó, se dice, sobre el director Roman Polanski por rodar La semilla del diablo. ¿Qué opinas? Bueno, La semilla del diablo. El edificio Dakota. Tremendo. Estuve ya el año pasado, además, ahí. Tremendo el edificio, ¿eh? Tremendo el edificio, sí. Pero ahí Central Park. Sí. No se asomó Yoko Ono a la ventana. Estuve ahí esperando a ver si se asomaba, pero no se asomaba. Bueno, sí, dicen que pudo ser aquello. Bueno, aquello es tremendo, ¿no? Lo de La semilla del diablo, ese niño de Rosemary Baby.
Pues hay prácticas oscuras, sin duda alguna, que en aquella película. Hay también un tipo muy interesante, que creo que tiene también una cierta afinidad con esta ciudad, con Madrid, que era un fotógrafo, también un pintor muy curioso, que también participó en aquella película. Se habla de sectas satánicas y en este libro no hablo del niño de Rosemary Baby, pero sí que hablo de otra cosa también similar con el satanismo, con estas prácticas, que es, por ejemplo, Jane Mansfield también, la tragedia de Jane Mansfield y bueno, y Anton LaVey, ¿no? Aquel líder de la secta, de la iglesia de Satán, mejor dicho. ¿Nos lo cuentas? Bueno, sí, tuvieron una... Ella tenía muchos amantes, y uno de estos amantes era un tanto burlón, fueron a una de esas fiestas pintorescas de Anton LaVey, y parece ser que apagó alguna que otra vela, como la que tenemos en el estudio. El fantasma. No, apagó alguna que otra vela el amante de Jane Mansfield, y claro, no le supo muy bien a Anton LaVey, que lanzó una maldición. A partir de entonces, pues una serie de desgracias continuadas sobre la actriz, hasta que finalmente tuvo un accidente y fallecieron ambos. Fallecieron ambos en aquel terrible accidente. Se habla que se decapitó la actriz en aquel accidente después de aquella maldición. Lo cierto es que no fue así, no fue una decapitación. Lo que fue es que se encontró la peluca de la actriz ensangrentada y se creyó entonces que aquello fue una decapitación. Es muy curioso que hoy en día en San Agustín, en Florida, está el coche del accidente y se puede visitar por, no sé si son $10, y conozca la verdad de lo que sucedió. El coche maldito de Jane Mansfield. Lo pueden ver ustedes. Buenas tardes, Rosa. 10ª edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de España. Te voy a atender durante todo el proceso. Si tienes un corto original de un máximo de 4 minutos en formato digital, puedes presentarlo hasta el próximo 30 de mayo. ¿Y el premio? ¿El premio? Buenísimo. Una cantidad en metálico para producir la siguiente obra cinematográfica y además será emitido en un pase especial en Televisión Española. Podrás visionar los cortos recibidos y consultar las bases en rtve.es. Tu cine. Date prisa. Más historias que quiero que me cuentes. Tienes una predilección sobre Jules Briner, ¿no? El gran Jules Briner. El gran actor calvo por excelencia, ¿eh? El gran actor Jules Briner. Yo soñaba con Jules Briner. Tenía unos sueños recurrentes curiosos. ¿Cuando eras jovencito? Bueno, joven, me gustaban mucho los Siete Magníficos, los western. Una película del año 60 que siempre me atrapó de alguna forma, ¿no? Y sí que tuve ciertos sueños, pues probablemente casuales, ¿no? Y de alguna forma en esos sueños me decía que estaba olvidado, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cómo si hablara contigo él? Sí, bueno, pues, sueños, ¿no? Porque me gusta mucho el cine y probablemente sea mi propia sugestión. Lo cierto es que una mañana me levanto, soy así muy inquieto y tengo que estar siempre haciendo algo. Digo, voy a buscar la tumba de Jules Briner. Y busqué la tumba de Jules Briner, muy curioso. Y la encontré. ¿Dónde está? Está en la campiña francesa, muy cerca de Richelieu. Ah, en Francia. Marigny-Marmad, sí, cerca de Marigny-Marmad, en una abadía ortodoxa. Él era ortodoxo. Y él era gitano también. Y además tenía incluso una especie de cargo dentro del mundo gitano, muy apreciado. Un personaje apasionante, una vida apasionante también. Y bueno, pues fui allá, en medio de la nada, preguntando. Me dijeron que creían que podía estar en una abadía abandonada, su tumba por ahí perdida, y allí acudí. Y allí acudí que me encontré que no había nadie. Lo que sí que había era una puerta de una especie de monasterio y había una campanilla. Y toqué la campana. ¿Y qué pasó? Pues que aparecieron unas monjas ortodoxas con una especie de sudario, octogenarias, mayorcísimas, y pregunté y se quedaron con una cara. Y dicen, sí, ¿cómo sabes que aquí está la tumba de Jules Briner? Sí. Y ahí suenan las campanas, ¿las escuchas? Sí, y me dijeron que sí, que me enseñaban dónde estaba. Me dieron una serie de indicaciones y me dijeron que tenía que saltar varias vallas, porque es un acceso un tanto complicado. Así lo hice y encontré la tumba de Jules Briner y le hice una ofrenda muy especial, que es el sombrero de Chris Adams de los Siete Magníficos, y lo deposité allí, ¿no? De alguna forma fue un reencuentro muy, muy especial, porque aquel sueño repetitivo, pues de alguna forma se había acabado ahí y me sentí bien. Y volví a tocar la campana y me volvieron a abrir la puerta. Y me enseñaron aquellos iconos maravillosos que tienen allí. Y aquello era tan especial que pedí que si podía sacarme una foto con estas monjas, ¿no? Y me dijeron que no les estaba permitido. ¿No? No. Me sentí mal, porque sentía esta vergüenza. ¿Quién soy yo para pedir aquí una foto, ¿no? Y me dijeron,
pero tu foto me la llevo en el corazón y eso me quedó grabado, sí. ¿Y no has vuelto a soñar con Jules Briner? Ya no he vuelto a soñar con Jules Briner. Podríamos estar contando historias increíbles del cine, de esa otra parte del cine que no conocemos. Déjame que vea aquí, ya no sé por dónde. El hombre de la cuarta dimensión. ¿Qué es esto del hombre de la cuarta dimensión? Además, en Espacio en Blanco se ha hablado muchas veces de los visitantes de dormitorio. Sí. Son seres que de verdad atemorizan. Bueno, esta película es del año 59, una película que me pareció muy interesante, puesto que estos visitantes de dormitorio daban un nuevo enfoque y ya desde aquella época, una película olvidada. Y me parecía que daba un... Este era un científico, en esta película habla de un científico que le sale mal un experimento y de repente este experimento lo que hace es que, como aquella mítica película de alguna forma, El increíble hombre menguante, ¿no? Sí. Que va empequeñeciendo. Lo que hace es que de repente se da cuenta de que puede traspasar la materia. Y se da cuenta de que su novia le está engañando, se da cuenta de que él va acechando a esta mujer a las noches, atravesando las paredes, siendo un ser humano que tiene ese poder y acechando de esa forma. Pero no solo se da cuenta de que puede atravesar la materia, sino que cuando toca a otra persona, lo seca. Es una especie de vampiro energético. Sí. Tantas veces hemos escuchado que hay personas, es verdad, que al acercarse sientes incluso mal rollo y que te está chupando la energía, ¿no? Pues de alguna forma también esta película yo creo que es un poco la pionera en todo esto, ¿no? En esto de los vampiros energéticos, de los visitantes de dormitorio, pero desde un punto de vista no tanto sobrenatural, sino del propio ser humano. Y esto me parecía magnífico para hablar precisamente de ese hombre, ese ser humano que se convierte en un hombre de otra dimensión. Curioso. Antes de pasar a la Mothman, ya casi terminando, el origen real de Psicosis. Bueno, esto es tremendo. Sí, hay un origen real, es decir, hay no un origen. Una imaginación, esa película hay un espeluznante. Hay un origen real porque Psicosis es una película muy psicológica, que realmente tiene una potencia psicológica, una gran carga psicológica, pero realmente aquí la realidad supera la ficción porque es atroz el verdadero origen de Psicosis. No solo de Hitchcock, porque él realmente está basado también en una novela de Robert Bloch, que todo el mundo nunca se acuerda, ¿no? Pero remontándonos a esto, ¿en qué se basa Robert Bloch? Se basa en que había un tipo de esto de América Profunda, nos lo imaginamos con un peto, un granjero, muy introvertido, que se toma su cerveza en el bar del pueblo y nunca se mete con nadie. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues le suelen tomar el pelo, le dicen que hay una chica, una ferretera, que le ha mirado pues con ojos como que insinuándose, y él sonríe pero no dice nada. Esa chica desaparece. Y la última vez, como un comentario casual, dicen que lo han visto con este hombre, con Ed Jane. Cuando acuden las autoridades a ver a la granja de Ed Jane, dice, sí, está aquí en mi granero. Y al abrir el granero encuentran a la pobre chica abierta en canal como una res, ¿no? Bueno, este hombre empiezan a investigar, ven que tiene en su casa pues auténticas artesanías con cadáveres, ceniceros, cráneos, lámparas con piel humana, caretas incluso con piel humana. No solo se dedicaba a asesinar, sino que también desenterraba cadáveres con los que hacía todo este tipo de aberraciones, ¿no? Y ese es el origen de Psicosis. Y es el origen de Psicosis por un detalle que Hitchcock le gustó y lo metió ahí en Psicosis, ¿no? Que es que él estaba muy influenciado de Jane por su madre. Su madre no estaba en la casa, ¿no? Hacía años que no la veían. Y había una habitación tapiada. Al abrir la habitación encontraron una hamaca y lo que parecía un cabello enredado en esa hamaca de espaldas. Giraron esa hamaca y era la madre momificada de Jane. La leyenda continúa. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco en Radio Nacional. Y con Miquel Navarro y David Cuevas, que se une ahora a nuestra historia. Muy brevemente, El Mothman español. El Mothman es una película de un extraño ser alado que aparece por ahí, que era como el precursor o el que avisaba de que algo dramático va a ocurrir, una tragedia va a ocurrir en el lugar, ¿no? Perfectamente. ¿Hay uno español? Y claro, tirando del hilo, realmente hay uno español con cierto paralelismo precisamente por eso, porque cuando lo ven, poco después ocurre una desgracia. Yeah. En este caso hay ciertas diferencias, digámoslo así, de vestimenta, ¿no? Es más que todo es un hombre que aparece con ropas antiguas, normalmente un sombrero, también curioso. Y hay un detalle que me pone los pelos de punta, que precisamente un testigo de Bujaraloz lo contaba. Los zapatos relucientes en pleno camino. ¿Qué me dices? Sí. David, y vais juntos, creo, ¿no?, a esa investigación y
y empezáis a sacar datos de ese seco, el seco lo llamaban. Sí, el seco precisamente se aparece en varias localizaciones ahí en España, pero el origen del seco es en Zafarraya y Venta del Rayo, la Sierra de Gibalto, en la zona de Granada, entre Granada y, creo que ya pertenece a Granada y Málaga, y ahí aparece el seco, pero el seco es como algo natural de los propios cabreros de la zona, conviven con el seco. Y cuando se aparece este tipo, que tiene que poner los pelos de punta, trajeado en medio del monte, con esos zapatos relucientes, ese sombrero, saben que cuando ven al seco, o bien el ganado va a haber pérdidas en el ganado, o bien las cosechas va a haber algún problema, saben que va a haber una tragedia cercana, y le tienen respeto, le llaman el seco. Tienes testimonios, ¿verdad, David? Sí, no concretamente de este caso, que es fascinante. Fíjate, me está escribiendo ahora mismo Ramón Álvarez diciendo que los oyentes están encantadísimos, le están llegando montones de mensajes porque consideran que Miquel Navarro es un crack, y evidentemente los oyentes son inteligentes, pero no han descubierto América a este respecto, ¿no? La verdad es que es un placer escucharle, y es interesantísima esa investigación que llevó a cabo, además junto al compañero Carlos Ollés, ¿no? Bueno, Carlos Ollés, sí, puedo contar algo muy rápido de Carlos, que es un muy buen amigo, además del programa. Sí, bueno, sí, Carlos Ollés... De la familia también. Carlos Ollés tuvo un encuentro con el seco y lo contó también. ¿Ah, sí? Sí, habrá que llamarle para que nos lo cuente. llamarle. Vamos a contarlo. ¿Lo contamos rápidamente? No, déjale que lo haga yo. Que lo haga él, porque... Vale. Los pelos de punta. Le llamaremos a Zaragoza y que nos lo cuente él. Rápido con el testimonio. Sí, bueno, hay cierto paralelismo porque evidentemente el Mothman, como decías, es un ser alado, un humanoide de aproximadamente 2 metros, con ojos rojos, oscuro, y que presagia algo. Esto aparece a mediados de los años 60 en Point Pleasant, en Virginia, Estados Unidos, y como bien decías, pues se hace una película, año 2003, si mal no recuerdo, sobre el Mothman. Un poquito más adelante, en enero del año 2013, Miquel Navarro y un servidor viajamos a un lugar que ya es mítico de Espacio en Blanco, como es la comarca extremeña de las Urdes, y nos trasladamos a un pueblo llamado Ladrillar. Seguramente algunos oyentes conozcan mínimamente o les suene aquello del duende del Ladrillar, que, según dicen algunos compañeros o algunas crónicas, es una especie de ser humanoide, volador, y pues teníamos cierta curiosidad al respecto, ¿no? Y cuando Miquel y yo nos acercamos allí, empezamos a hablar con algunas personas que evidentemente no le conocieron, porque este hecho sucede en 1908, entre 1908 y 1909, sí que conseguimos contactar con alguno de sus antepasados. Entonces, primero pedimos disculpas, ¿no, Miquel? Porque el sonido, estamos en un bar, que es donde más se nos relajan los testigos para comentarnos ciertas cosas. Vamos a escuchar a Ángel, que nos hablaba precisamente de esa leyenda, o de dónde vendría inicialmente y originalmente el duende de Ladrillar. Atentos, porque se carga de un plumazo hasta cierto punto ciertos estereotipos que hemos leído en diferentes trabajos. Pero pájaro de mal agüero, interesante. Sí, señor. Vamos a escucharlo. Mis abuelos sí conocieron a la persona antes de morir. Y según ellos era pues una persona mala, maligna, antes de morir. Y que después de morir salía todos los días de la sepultura del cementerio, sobrevolaba el pueblo. Incluso decían que hasta se burlaba de ellos, de los vecinos de aquí. Ellos veían sobrevolar el pueblo al duende, y además le decían tiñoso, como una persona de mal aspecto y malo, ¿no? Y le decía, tiñoso, vete barrio malo, que aquí no te queremos. Eso le decían al pájaro, y creían pues que se reía después de muerto de ellos. Era un ave, el duende del duende. Y sobre todo que salía del cementerio, o sea, eso está claro. Curiosa la similitud del tiñoso, cuando aparecía anunciaba que algo malo iba a ocurrir, ¿no? Exacto. Seguimos hablando con personas por allí y damos con un señor llamado Gregorio Iglesias, que lo que hace es dar más detalles o enriquecer la historia inicial que nos llega por mediación de Ángel al respecto de dónde viene la leyenda. Cuidado, porque este pájaro tiene un origen humano y tiene, de hecho, algo que tiene que ver con la antropología, con las leyendas, con los mitos, y que está encarnado precisamente de la siguiente forma. La historia de mi abuelo, que me comentaba, y Julián Bejarano, nació en el 1905, y la historia esta que comentan del duende Río Malo, por lo visto fue en febrero del 27, 28 y 29, en el 1908 y 9. Bueno, pues la cosa que comentaba del duende Río Malo, que una familia, marido y mujer, maltrataba el hombre a la mujer, y el día que murió
La mujer le dijo: tantos palos me has dado, una maldición que le echó. Y le dijo que tenía que estar dando vueltas por el mundo. Bueno, pues la cosa que este hombre, esta mujer la enterraron porque en Río Malo de Arriba no había cementerio. Y tenían que venir a enterrar, a ladrillar los muertos. Bueno, pues a raíz de esa fecha que murió esta mujer, salía un pájaro por la mañana desde el cementerio de ladrillar y subía a Río Malo. Y por la noche, cuando se hacía de noche, bajaba de Río Malo a ladrillar. Ahí al cementerio, bueno, está contado verídicamente. Qué curiosas creencias, ¿eh? La mujer y el pájaro malo. Efectivamente, y la cosa no queda ahí, puesto que se habla incluso, ¿recuerdas, Miquel, de la transformación de esa suerte de pájaro, verdad? Sí, se transformaba, incluso hablaba, decían ellos. Sí, o eso nos contaba Gregorio. Lo que te voy a comentar es lo que comentó mi abuelo a mí personalmente. El pueblo estaba dividido de aquí para abajo, que no había casas, ¿no? Y yo tengo ahí un gran cerezo, ahí arriba, de aquí arriba, unos 100 metros más arriba, y hay otros 100 metros hacia la derecha para abajo donde vivía él. Y en la puerta del cuarterón que tenía abierta, cuando era un chaval, le dije: anda, duende de Río Malo, vete para Río Malo. Y el pájaro bajó desde el cerezo en un segundo y se le puso en la puerta y cerró el cuarterón. Mi abuelo, que era un chaval, ¿no? Y, de miedo, y a raíz de eso se comenta muchas veces lo que pasó. Miedo daba ese bicharraco, ¿eh? Miedo daba. Y lo que pasó, Miquel, es que se transforma en una especie de gorrino con sus gorrinitos, que esto es muy de leyenda, muy antropológico. Sí, bueno, es que estamos en una zona con un folclore apasionante, ¿no? Etnografía pura. Sí, lo cierto es que es muy diferente a lo que nos han contado de duende. Y para acabar, resulta que el padre de Gregorio fue un buen día a cazar. Bueno, creo que fue su abuelo, su padre. El caso es que fueron a cazar con un buen amigo y se encuentran con algo que está directamente relacionado, si no es el propio pájaro en sí, con este curioso duende del ladrillar que podría compararse hasta cierto punto con el famoso inventado Mothman. Lo escuchamos. A las 12:30, a la 1 de la noche, mi padre y un buen amigo de él, Juan Manuel Iglesias Angulo y Abelino, sí, Angulo, el alguacil del pueblo, salieron a cazar un jabalí. Y a las 2:30 de la mañana aproximadamente, estaban los dos en la espera juntos, y en la cual llega un gran pájaro y se pone en un pino y le comenta uno al otro: pégale un tiro, ¿no? Y cuando comentan esto, el pájaro se suelta a reír con unas carcajadas tremendas y los dos acobardados tremendamente. Si no se giñaron, fue de puto milagro. Y se vino a la casa, y cada vez que le comentaba a mi padre después de tiempo: papá, ¿qué te pasó aquella vez? Y mi padre: por favor, hijo, no quiero volver a tener el recuerdo de aquella noche. La historia del Mothman español. Sí, fíjate, pero es que la cosa va más, si me das 10 segundos. 10 segundos. Miquel, recuerda que nos contaba, pero seguía diciendo: pero papá, si ibais con escopetas, tíos bregaos como vosotros, ¿cómo os acobardáis ante eso? Hijo mío, es que no lo puedo explicar, pero es que me acongojé, ¿no? Así es. Miguel, gracias, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Forma de contacto contigo o de conseguir este libro si quieren saber más, y tienes que volver a venir para seguir hablando de más misterios del cine. Encantado. Bueno, Misterios del Cine es un libro que se puede adquirir a través de ediciones oblicuas y también a través del Corte Inglés, de la página web del Corte Inglés y en cualquiera de estas superficies. Y bueno, forma de contacto, Twitter, @MiquelNavarroAye, o Miquel Navarro, que me busque Miquel Navarro Ayensa. Me encontrarán tanto en Facebook Miquel Navarro Ayensa como en Twitter @MiquelNavarroAye. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Encantadísimo. Gracias, David. Gracias, Miguel. Forma de contacto rápido contigo. Pues muy rápido, correo electrónico davidcuevas _gmail.com. Repito, davidcuevas _gmail.com, o en Twitter @dcuevasc. Seguiremos investigando. Y habrá que mirar a los cielos. ¿Sabéis si vemos un Mothman, un duende o lo que sea? O la Santa Compañía. Seguimos adelante. The Ufology World Congress es la próxima cita del Espacio en Blanco.
22, 23 y 24 de junio del 2018 en Barcelona, una ciudad que hacía tiempo que no visitábamos. Está con nosotros para contarnos algunas historias Josep Guijarro, nuestro compañero. Buenas noches, Josep. Hola, muy buenas noches, Miguel. Tengo por aquí que se va a hablar vertientes muy amplias, vida extraterrestre, el lenguaje light, que no tengo ni idea de lo que es, los híbridos humanos, las personas contactadas, la ufología y la espiritualidad, la tipología de los ovnis, los crowd circles y mucho más. Todo eso se va a hablar. Eso y mucho más, porque en efecto este es un congreso que para el que hubiera estado el año pasado ya no le va a pillar de sorpresa, pero que lo que hace o lo que intenta, o así se promueve, es elevar la vibración del planeta. Es decir, que entramos en la faceta más espiritual del fenómeno OVNI. Eso no quiere decir que no vayan a haber aportaciones, digamos, de ufología más clásica, pero el enfoque y lo que pretenden los organizadores con ello es crear una especie de conciencia para lo que está por venir. Y es que parece que está por venir, porque sé que me lo vas a preguntar, el contacto. Durante tanto tiempo has venido insistiendo. El contacto verdad, definitivo. se están conociendo cosas muy interesantes que parecen probar o parecen encaminar esa posibilidad que tú ya abordabas desde hace años. Al final te vamos a tener razón. Cuéntame, ¿qué es esto del lenguaje light? ¿Bajo en grasa o qué es esto? No, el lenguaje de la luz o el lenguaje de vale. Es una canalización, en este caso protagonizada por Helen. De hecho, si vais a la página web de ufologyworldcongress.com, veréis que hay una especie de simbolitos muy curiosos. Es un lenguaje canalizado. Yo he sentido siempre la curiosidad de decirle a Helen, dame eso, que voy a llevarlo a un lingüista, a un criptógrafo, porque sería muy interesante saber si tiene un significado, llamémosle pragmático, más allá del que ella le encuentra cuando está canalizando esas inteligencias, que no hablamos de extraterrestres como tales, hablamos de seres ahí de otras dimensiones que estarían ayudando en otros planos a la humanidad, ¿no? En la misma línea se situaría también Matías de Stefano o Honovi Strongdir, que son dos de los conferenciantes que estarán, uno como líder de pensamiento nacida en India, pero como verás, una mujer muy internacional, o Matías de Stefano desde Argentina. Bueno, digo desde Argentina, que es desde donde nos visita, porque todos van a estar en el Hotel Alimara en Barcelona en ese día tan importante, 24 de junio, en fecha central, porque es el principio de la era moderna de los ovnis. Con personajes curiosos e importantes de este mundo de los ovnis como Sixto Paz, Eric von Daniken veo aquí, José Luis Camacho, Iván Martínez, John de Sousa, ¿verdad? Así es, un John de Sousa, un tipo extraño, importante, habida cuenta de que he tenido acceso a documentación restringida porque él fue investigador del FBI. Vamos a decir que sería como el Fox Mulder de la realidad, de los fenómenos paranormales y especialmente de los ovnis. Yo estoy deseando poder hablar con él y que nos cuente, que nos explique cuáles son las informaciones secretas a las que ha tenido acceso. Sixto Paz, como decíamos, Eric von Daniken, que visita España después de mucho tiempo, ¿no? Fue la persona, el precursor que nos abrió muchos caminos, muy, bueno, paradójico a veces las cosas que contaba y muy criticadas, pero nos hizo visitar lugares para verlo con nuestros propios ojos si había huella de los dioses, ¿verdad? Ciertamente ha sido muy criticado, pero yo le tengo una gratitud infinita, porque de no haber sido por sus libros, de no haber sido por su magia, jamás me hubiera podido interesar por todos estos temas, ¿no? De manera que incluso las personas que, digo yo, son sembradores, hacen su función y tienen su importancia. Yo creo que rendir homenaje a Eric von Daniken en ese sentido, pues va a ser importante. Y después tengamos en cuenta que él hizo un escrito de rectificación, se llamaba Los ojos de la Esfinge, en la que admitía haber cometido errores y, sin embargo, tiene muchos otros enigmas que contar. Esos son los que nos interesan. Días 22, 23 y 24 de junio de 2018, Hotel Alimara, forma de contacto que veo que te estás quedando sin voz, guárdate, cuídate, que te necesitamos ahí porque vas a estar en el programa con nosotros, si Dios quiere. Así es, pues mira, será en el teléfono 93-118-5168, repito para que
puedan tomar papel y lápiz. 93-118-5168, y quienes lo quieran tener información por internet, una página web todo en inglés de ufologyworldcongress.com. Ahí encontrarán toda la información relativa a este Congreso Mundial de Ufología, por segundo año consecutivo en Barcelona. 22, 23 y 24 de junio, y ahí estará el espacio en blanco. Haremos el programa allí cara al público y os queremos ver a todos. José, fuerte abrazo, mejórate, cuídate, que te cures pronto, y te veo prontito en Barcelona para darte un abrazo. Muchísimas gracias, un saludo. A ti, hasta prontito. Antes de terminar, un tiempo para ver cómo están las redes sociales y para dar a conocer esos ganadores. Buenas noches, Rosa Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Temas interesantes hoy, inquietantes, de esa gente sombra y toda esa panda de gente que hay por ahí. El testimonio de José ponía los pelos de punta, ¿eh? Sí, esta noche estamos todos sobrecogidos. Yo tengo que dar las gracias porque nos ha llamado muchos oyentes contándonos historias personales y encuentros con seres sobrenaturales y con entidades muy similares a las que se han comentado aquí en el programa, y algunos de estos oyentes no habían contado nunca estas historias. Es curioso. Y nos han dado la confianza, y desde aquí pues agradecerlo a todos ellos. Bien. Desde Taltapa, Jalisco, México, José Manuel nos escucha igual que otra mucha gente en la radio online. Saludos para todos ellos, tanto los del directo, los que nos descargan en podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Ganadores de hoy. Tenemos a Noelia Bermúdez de Galicia, Iván Pérez de Badajoz, María Ángeles Barberá. Nos ha escrito al Facebook, a Roberto Montoya de Cantabria y a Maribel Moro de Valencia. Ya sabéis que para que os mandemos el libro nos tenéis que mandar vuestra dirección postal a nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es. Perfecto. Y ahí estaba la información de nuestra próxima cita en Barcelona, y habrá otras cuantas salidas antes de terminar la temporada, alguna con sorpresas en lugares donde no llega nadie. Ahí va a estar el espacio en blanco de nuevo. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Feliz semana. Igualmente. Y terminamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo de misterios. En 7 días más, no os perdáis los próximos invitados que llegan al programa. Mientras tanto, feliz semana. Volvemos enseguida. El tiempo justo para poner en marcha esos nuevos enigmas para compartirlos. Y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía aquí en Radio Nacional, os dejamos con un poquito de nuestra música. Feliz semana. Nos encontramos en el espacio en blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco.
Hasta entonces, feliz semana.